el minuto ha concluido. Muchas gracias. Les rogaré ahora, imaginen que tienen una videocámara delante de ustedes. Y esta videocámara no solamente puede capturar la gesticulación, su rostro, tal cual está en este momento, sino tiene la capacidad de penetrar a su espacio interno y registrar los pensamientos que estén acompañándoles en este momento, que me ven con esta nueva indumentaria, con esta nueva gestualidad, con esta nueva manera de hablar. Y la cámara también tiene la característica de capturar hacia adentro sensaciones y emociones que acompañen dichos pensamientos. Les ruego que capturen esta información, que la entretejan, le pongan color, brillo, nitidez. Y cuando tengan la imagen clara, prístina, diáfana, imprímala. Y les ruego ahora regresar en el tiempo, 7 minutos atrás, y evoquen en su memoria cuando vieron aparecer ese personaje, que recuerden qué pensamientos emergieron, la tos que les produjo, la manera de hablar, la manera de conducirse, qué pensamientos provocó en su espacio mental. ¿Cuáles las emociones que acompañaban dichos pensamientos? En suma, que pensaban, que sentían, cómo se conducían unos a otros. Registren la información, pónganle brillo, color, nitidez, y cuando tengan lista la imagen, imprímala. De manera que ahora tendremos 2 impresiones, ¿no es cierto? Una que llamaremos el antes y otra que bautizaremos el después. Si van siguiendo el argumento, les preguntaré, si contrastan estas 2 imágenes, el antes y después, en ustedes, ¿hay alguna diferencia? Y si la hay, con un movimiento de cabeza me lo pueden hacer saber así. Si no lo hay, el movimiento sería así, porque parece que se quedaron peor que antes, muchachos. Muy buenos días. Les decía, y se lo refrendo ahora, un verdadero placer estarles acompañando esta mañana en el pretexto del proceso de coaching. Me parece, señores, que de alguna manera estos procesos de coaching son procesos para la vida. Y de eso queremos hablar. Ya hicimos un recorrido hacia el pasado, haremos en un momento un recorrido hacia el futuro. Solo que les quiero invitar 2 cosas. La primera de ellas, o ambas, tienen que ver con las prácticas del coaching. Y la invitación entonces primaria que les quiero ofertar es que recuperemos el espíritu crítico. ¿Han oído hablar de esto? ¿Qué es el espíritu crítico? El espíritu crítico parece que es la capacidad de cuestionar, la capacidad de indagar, la capacidad de curiosear. Que por cierto, la curiosidad es el preámbulo de la creatividad. Y esto, señores míos, no es una cuestión del coaching, es una cuestión que nos pertenece como seres humanos. ¿En qué etapa del proceso de desarrollo de un individuo, en qué etapa del proceso de evolución de las personas es que emerge ese espíritu crítico? Parece que en la infancia. ¿Y por qué? Y entonces el niño pregunta, oye, mami, ¿y por qué mi papi camina tan chistoso? ¿Y el papi caminando cómo? ¿Sí? ¿Y qué le decimos al niño? Cállese, no sea grosero, no ponga en evidencia a papá. El niño deja de preguntar. De pronto el niño pregunta a papá, papi, ¿qué es la bombonera? Ay, ya te he dicho que es esa cosa de cristal donde se ponen los bombones. ¿Y por qué juega ahí el Boca, papá? El niño pregunta, no tiene las respuestas que necesita, y entonces parece que renunciamos a preguntar. La pregunta que quisiera formularos es, ¿cuántas de las cosas que creemos las hemos cuestionado? ¿Cuándo las hemos pasado por un filtro? Parece que pocas veces. Y eso entonces, ¿dónde nos mantiene? Nos mantiene quizá con estructuras de juicios, creencias, que pueden no tener fundamento. Les ruego entonces, no solamente para este espacio, sino para la vida, cuestionar. Y la segunda invitación tiene que ver, Salo, ¿dónde quedó el...? Gracias. Tiene que ver con el artificio de las distinciones.
¿Qué son las distinciones? Parece que la naturaleza en sí misma nos marca diferencias. Todo en la naturaleza es diferente. ¿Qué es lo que hicimos los seres humanos para entender la complejidad? Sencillo, simplificar. Y en la simplificación que hemos hecho, categorizar. Tú eres así, las cosas son así, la vida es así. Y dada esa simplicidad con la que nos hemos encargado de ver la vida, ¿en qué líos nos metemos? Les ruego entonces ofertar el tema de la distinción. Yo no sé si alguno conozca esta fruta, se llama guayaba. ¿La conocen acá? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre saber y comprender? Quizá alguno de ustedes pueda darme las características de este fruto. Un fruto semitropical, tiene muchas vitaminas. El aroma, ¿a qué huele? Y huele a guayaba, ¿sí? ¿Y a qué sabe? Y parece que sabe a guayaba. ¿De qué me sirve tener el conocimiento teórico si yo jamás he probado la guayaba? ¿Qué implica entonces la comprensión? La comprensión implica la experimentación. Nos hemos encargado en esta sociedad de acumular conocimiento, no de vivir el conocimiento. Y, por cierto, en el arte de la vida, lo que necesitamos es contar con distinciones. Estas distinciones, ¿qué nos brindan? Parece que nos brindan poder. Hay distintos poderes, pero el poder que yo quiero referirme es el poder de la acción. Seguramente ustedes han estado en un cielo abierto, nocturno. ¿Qué es lo que han observado? En general, creo que la respuesta que me pudieran dar, un cielo estrellado, hermoso. Imaginen que un buen día son acompañados por un astrónomo. Y este astrónomo, telescopio en mano, les va compartiendo, mira, eso que ves allá, y te lo muestra. Observa cómo titila, cómo se mueve. Observa el tamaño. ¡Ah, eso es un satélite! ¡Wow! Antes de esa información, ¿nosotros qué veíamos? Estrellas. Y de pronto voy distinguiendo, no solamente satélites, puedo distinguir planetas. Imagínense que en esa misma visita nos acompaña un astrólogo. Y este astrólogo, con mapa en mano, nos va mostrando, es más, ya hay aplicaciones, nos va mostrando las distintas constelaciones. Antes de contar con el apoyo de estos expertos, ¿qué veíamos? Veíamos todo y veíamos nada. Parece que mientras yo no pueda nombrar algo, no lo puedo ver. Y en las organizaciones, muchachos o jóvenes, lo que necesitamos es contar con distinciones. Distinciones no solamente los empresarios hacia la cuestión de resultados. Los resultados parece que muchas veces los alcanzamos, pero ¿cuál es el costo que pagamos para ello? Dejamos muertos y heridos en el camino. Y contar con esas distinciones parece esto que le llamamos el capital humano, que lo decimos, que lo refrendamos en nuestros valores, que tantas veces la experiencia de vida nos hace darle el valor que realmente tiene. Porque la productividad personal, la suma de esa productividad personal es lo que nos va a arrojar la suma de la productividad global. En este marco de las dos distinciones, de las dos invitaciones, vamos a continuar con esta mirada a futuro. En esta mirada a futuro, perdón, ¿hasta aquí alguna pregunta? Las que hubiese en el momento que se presentasen, por favor, vamos a conversar. La mirada hacia futuro, ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva hacia lo que se han llamado las megatendencias. Estas megatendencias, los expertos
la sitúan en tres grandes fuerzas de origen: la globalización, el cambio demográfico y la tecnología. Estas tres fuerzas parece que van oscilando una sucesión de ondas y que nos van entonces impactando no solamente en la robótica, en la inteligencia artificial, en la urbanización global, en este impacto que está teniendo el efecto climático. Y una cosa que creo que nos debe ocupar mucho en este país es la cuestión del envejecimiento de la población. Y finalmente también la fuerza de trabajo de los millennials. Aunque cuando hablo de esto, en algunos escenarios me dicen, no te olvides de los centennials, esta nueva generación que hoy está emergiendo y que tendríamos que estar pensando cómo van a actuar estos futuros líderes, dado cómo se están formando el día de hoy. Estos elementos los sitúan los expertos entonces en 8 megatendencias muy específicas: la redefinición de la industria, el futuro de la inteligencia, el futuro del trabajo, y algo que yo cuando lo escuché, cuando lo leí, la verdad que me estrujó mucho, porque tiene que ver con la revolución del comportamiento, el empoderamiento del cliente, el mundo urbano, la reinvención de la salud y un planeta con recursos. De una manera breve, prácticamente como una semblanza, abordaremos cada uno de estos elementos. Y la cuestión de la redefinición de la industria tiene que ver con esto que se da por llamar la disrupción digital. Este concepto, desarrollado básicamente por Clayton Christensen, en una obra que le llamó Innovator's Dilemma, el dilema del innovador, es que empieza a abordar cómo en cualquier industria vienen a irrumpir pequeñas empresas que no estaban, que no figuraban, y de pronto se han posesionado en un nicho de mercado, en una industria o el modelo de negocios. Y hablamos entonces de Amazon, hablamos de Airbnb, esta empresa hotelera que no tiene ningún activo, cuenta con más de 2 millones de sitios. Uber, el posicionamiento que ha tenido esta empresa desde entrega de alimentos. ¿Qué está pasando con las otras ofertas? Ayer me hizo Salo favor de pasear un poco por esta bella ciudad y me enseñaba, mira, estos negocios pertenecen a amigos, otros conocidos que van a asistir el día de mañana. Y me daba mucho gusto ver aquellos negocios, solo que también hacía que mis antenas se parasen por lo que viene ahora. El futuro de la inteligencia artificial y la robótica va a estar, sin duda alguna, impactando, porque se prevé que no solamente la toma de decisiones, sino la capacidad de ejecución estará entonces ahora en manos de inteligencia artificial. Y hablamos con Salo no solamente la cuestión ética que esto entraña, sino cómo va a impactar el futuro del trabajo. Para el 2020, el Foro Económico Mundial ya prevé una irrupción de esta característica en los países de economías más desarrolladas. Y parece que un montón de posiciones van a desaparecer del mapa. En 2010, la inversión en este tipo de tecnología apenas arribaba a $45 millones. Para el 2015, la inversión fue 7 veces mayor y para el 2025 se está previendo una inversión de $67,000 millones. Y esto, entonces, específicamente lo que les refería del empoderamiento de los clientes, parece que los clientes y estas generaciones que están emergiendo no les va a satisfacer, ¿ya?, ir a un lugar a probarse ropa, a ver bolsas. Estos están buscando diversidad y entonces, por lo menos, las rutas de transacción que están viendo es tanto la web como las aplicaciones móviles, además de que haya las instalaciones físicas. Pero entonces,
¿cuál va a ser la diferencia competitiva de los proveedores? No solamente tener el artículo. ¿Qué pasa con Amazon? Más de 50 millones de productos al alcance. No sé si me explico. Y en todo ello viene esta revolución del comportamiento. Muchas de las enfermedades crónicas, a partir del consumismo, sobre todo en países como el que yo vengo, nuestros vecinos del norte, los americanos, el consumismo, la cantidad y la calidad de lo que comen, están irrumpiendo, no solamente en una cuestión de salud, sino en una cuestión de economía. ¿Cuál es el costo que las incapacidades, que las ausencias generan en las organizaciones? Pero además no solamente es el ausentismo el que podemos vislumbrar, este concepto del absentismo. No sé si han escuchado sobre ello, el absentismo. Es gente que va a trabajar, pero su alma, su ser, no está ahí. Está pensando en un montón de cosas. ¿Y eso cuánto genera de improductividad? ¿Cómo estamos preparados hoy nosotros para gestionar esto? Y esta es parte de la oferta que el coaching, y ya lo veremos de una forma más detallada, está vislumbrando. El mundo urbano, ¿cómo ha crecido la humanidad? Si vemos los datos de 1950, hace apenas unos ayeres, algunos quizá ya habían nacido, otros no, ¿verdad? No, me cuento entre ellos, yo no había nacido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Parece que la conformación global ha cambiado. Mientras que 2/3 de la población en aquel tiempo eran rurales y solo 1/3 era urbana, los números cambian. Para el 2050 se prevé que 2/3 de la población sean urbanas y solo 1/3 rural. ¿Y eso cómo está impactando? Pues que mucho del crecimiento va a estar dado en África y Asia. Hasta donde tengo entendido, este país hermoso, lo cierto que me ha parecido, es la primera vez que lo visito, y lo que he leído son eminentemente productores de materias primas. Y la inversión o la apuesta que han estado haciendo de sus exportaciones, ¿hacia dónde está yendo? Leía que estadísticamente hay 4 cabezas de ganado por cada habitante. Y entonces el número con el que cuentan, ¿cómo lo podrían trabajar de cara al futuro? La reinvención de la salud. Parece ser que tanto la globalización como el cambio en la pirámide poblacional está incidiendo los índices de salud. Se está haciendo costoso y parece que eso es insostenible. Los avances que había tenido Obama allá con el Obamacare y que ahora, bueno, ni para qué mencionar esto que se está queriendo quitar, ¿cómo está impactando a nuestras poblaciones también? Y esto es no solamente salud, economía. Y entonces tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones para el cuidado personal. Parece ser que el concepto que hemos tenido de salud se va a transformar. 165,000 aplicaciones se desarrollaron en 2015 para que cada individuo esté pendiente de su salud. Por lo tanto, necesitaremos médicos. Parece que esto se va a modificar. Están cambiando las cosas como venían funcionando. Estamos en esto que argumentábamos hace rato, en un cambio de época. Y luego hablamos del planeta con recursos. El impacto del cambio climático nos está alcanzando. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos hemos enterado que los recursos naturales no son infinitos y parece que en esa medida también hay muchos avances para preservar, para economizar, para hacer más productivo dichos recursos, el agua. Y entonces, esas limitaciones de recursos, parece que se piensa que habrá ciudades, casas más inteligentes para estar al cuidado de todo esto. La producción de energía más limpia, más sustentable, también está presente.
Dado este escenario, entonces, ¿qué tendremos que decir del coaching? Ya nos daba Salo algún avance. Algunos prefieren llamarle industria. La industria del coaching ha sido una industria emergente y ha emergido precisamente porque de pronto, con este crecimiento tan acelerado, no teníamos respuestas. Y en este crecimiento parece que mueve $1,000 millones anuales en todo el mundo. Si soy empresario, ¿esto qué significa? Que a lo mejor pudiera emprender en el ámbito del coaching. Y hablamos que se va instalando paulatinamente en todos los ámbitos sociales. Y este es un dato de Harvard Business Review. Que de las 500 empresas más importantes que están inscritas en Fortune, ¿qué nos dicen al respecto? Entre el 25 y el 40% de esas empresas utilizan los procesos de coaching. De los 80,000 millones que actualmente se invierten en educación corporativa, se calcula que 2,000 millones se canalizan al coaching de los altos ejecutivos. ¿Por qué? Porque está visto que incrementa la productividad del negocio un 88%. Y los ejecutivos y gerentes de recursos humanos dan fe, dan testimonio de que produce un impacto real. No es una llamada, esta expresión no sé si la conozcan, llamarada de petate. Una llamarada de petate en mi país, una de las camas autóctonas era hecha de una palma llamada petate. Y estas cuando se queman, hacen esta llamarada. Y entonces muchos de los procesos de capacitación, de formación tradicionales, es lo que logran. Las personas parece que salen motivadas. Termina un proceso de formación y así anchas las personas. Algunos hasta parece que no caben por las puertas. Pero viene el primer contacto con el cliente o con el jefe, contacto con los compañeros, y se desinflan. De manera que pareciera que periódicamente necesitamos inflarlos, y eso no ayuda en mucho. Lo que necesitamos entonces son procesos que realmente impacten y que sean duraderos. Y finalmente, esto quizá para los empresarios sea un dato muy interesante. Dicen que la inversión, el retorno de la inversión, que se puede calcular en un 529% de inversión directa. Si lo llevamos a los indirectos, la inversión global pudiera tener un 788% de tasa de retorno. Esto para los que son financieros, quizá les pueda hacer ojitos, pueda ser una campana agradable al oído. Ahora, todo esto, al final del día, ¿qué es coaching? Ya habló algo Salo, solo que a veces soy medio romántico y me gustaría que ustedes tuvieran el origen del vocablo. Sobre todo para mis vecinos del norte, los llamados americanos, que yo no sé por qué se dicen americanos y también ustedes lo son, todos somos americanos. Ellos dicen que el coach deriva del mundo deportivo. Entonces, NFL, NBA, el coach deportivo llevado a negocios. Y desde la perspectiva que quiero compartirles, tiene un origen más bien francés. Cocher. Y cocher, los antiguos carruajes, aquellos antes de la aparición del automóvil, estos carruajes que desplazaban a las personas, donde se subían en un punto determinado y eran dejados en otro lugar. ¿Qué es lo que hace el coaching? El coaching lo que hace es un acompañamiento para desplazar a las personas de un lugar a un lugar B. ¿Y qué tipo de desplazamiento? El desplazamiento le llamamos de mirada, el desplazamiento de observador. Y desde esta visión y conectando con lo que ya vimos de las distinciones, vamos a abordar en 3 distinciones fundamentales. El dominio del tener,
que eso está dado por los resultados, el dominio del hacer, que está dado por las acciones que emprendemos las personas, y sobre todo por el dominio de ser. El dominio del ser, ¿con qué tiene que ver? Fundamentalmente con la manera de mirar el mundo y mirarnos a nosotros mismos. Pudiéramos entonces decir que el coaching es un proceso de acompañamiento. ¿Qué acompañamos? A las personas ¿a qué? A que descubran lo que ya saben, pero que no tienen conciencia de ese saber. Y entonces, la figura que maneja Rafael Echeverría en torno al coaching es que el rol que seguimos los coaches es de parteros. Somos parteros. Damos a luz. Pero ¿quién hace el trabajo realmente importante para el nacimiento? La partera, la madre. Y solamente acompañamos a que ese proceso pueda ser un poco más gentil. Entonces, desde este lugar, ¿qué podemos decir que es el coaching? Un proceso de aprendizaje interactivo y acompañamiento hacia la potencialización del ser humano. Desde la perspectiva de la ICF, es un proceso de colaboración con los clientes de manera creativa, estimulante, que les sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. Y estos conceptos, ¿cómo los aterrizamos? Los aterrizamos a través, primero, de ese cambio de mirada. Seguramente esa historia se la saben. Son dos vendedores enviados a África para abrir mercado y uno a la semana envía la carta muy preocupado a su jefe. Jefe, aquí no hay mercado. Nadie usa zapatos, nadie los necesita. Y el otro vendedor de otra compañía que veía esa misma imagen, estaba que le chorreaba miel. Jefe, aquí hay una oportunidad excelsa de hacer negocios. Nadie está usando zapatos todavía. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre alguien que ve las oportunidades y alguien que no las ve? ¿Es porque las oportunidades no las haya? ¿O porque mi manera de ver el mundo me está impidiendo detectar esas oportunidades? No es que descubramos esas oportunidades, las oportunidades están ahí, solo que no tenemos la capacidad de verlas. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a cuestionar mucho el concepto de la realidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En este ánimo de empezar a aplicar las dos invitaciones que les formulé, cuestionen, no crean nada. Todavía no hay ninguna pregunta. Bien, ¿cuál es la realidad? Ay, esta se me fue. ¿Cuál es la realidad? Los griegos, ¿qué nos hicieron creer? Que somos seres racionales. Y que la búsqueda afanosa del conocimiento es la verdad. Y la verdad, después nos dijeron, la verdad os hará libres. No en la connotación, quizá que debiésemos haberlos tomado. Pero entonces la verdad parece que se equipara con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? ¿Tenemos capacidad de mirar la realidad? Parece que no. El tema es que nos hemos creído que vemos la realidad tal cual es. Y entonces, no para que me contesten, ya me avisaron previamente que ustedes son un público serio, introvertido, que son de poca participación, pero están muy pendientes para la escucha. No me respondan, solo quizá me pueden ayudar con las manos. En esta diferencia que hubo entre el personaje que me precedió y ¿qué realidad vieron? ¿Qué estuvieron pensando? Pensaron, ¿para esto vine? ¿Mi dinero? ¿Mi tiempo? Y si pensé eso, de alguna manera conecté con el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento?
El sufrimiento dicen que es todo pensamiento equivocado de la vida. Y es además toda añadidura a los hechos. Entonces, si ya vine, aquí estoy. ¿Cómo es mi estar? Y si mi estar no estoy plenamente conectado con la vida, sino estoy sufriendo ese momento, ¿quién es responsable de eso? Y seguramente la mayoría de ustedes pudieran señalar el que está acá. Si tuviéramos a otro speaker, otro gallo hubiera cantado. Pero ese cómo, tosiendo, o sea, enfermo, nos va a contagiar, o sea, ¿qué tantas cosas estuvieron pensando? Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad parece que es el cúmulo de un montón de variables. Mi biología, lo que me alcanza para ver, mi estado de ánimo, mi historia, mi formación, la formación profesional que tenga, eso marca muchísimas cosas. Mi experiencia, mi marco de creencias, y dentro de esta visión nos han hecho creer en los gustos, en las preferencias. Y hablando de buena música, por ejemplo, ¿cuál es la buena música? La respuesta que tendremos quizá en la punta de la lengua es la que a mí me gusta. ¿No es cierto? La buena música es la que a mí me gusta. Y entonces de pronto le preguntamos, oye, ¿y a ti qué tipo de música te gusta? La charanga. O sea, ¿qué le pasa? Otro, ¿qué música te gusta? La cumbia. ¡Oh, qué horror! Este hombre se ve fino. El rock. Pero tenemos a alguien serio con esta mirada clásica. Y dices, ¿qué tipo de música te gusta? Por supuesto, la buena música. ¿Y cuál es esa? La clásica. ¿Que hay otra? Y como yo soy de esos, entonces, ¿qué digo? Mira qué tipo. Este sí sabe, porque tiene el gusto como el mío. Y entonces hablamos de un melómano. ¿Todo el mundo sabe qué es un melómano? No es alguien que trae un melón en la mano. Melodía y manía. Entonces, un verdadero melómano, ¿qué tipo de música le va a gustar? Está abierto a todo. Pero no, tenemos a entonces, le preguntamos, ¿y qué tipo de música? Por supuesto que la música clásica, la buena música. ¿Qué hay de otra? Dice, bueno, pero de la música clásica no creas que me gusta toda. De la música clásica nada más me gusta la barroca. ¿Y qué decimos los que no sabemos nada de eso? Este sí tiene el oído estudiado. Dice, bueno, pero de la barroca no creas que me gusta toda. De la barroca, yo soy más exquisito, de la barroca solamente me gustan las de Vivaldi. Bueno, pero de las de Vivaldi no creas que todas. De las de Vivaldi me gustan las 4 estaciones. Bueno, pero de las 4 estaciones tampoco creas que todo. Yo soy gusto refinado. De las 4 estaciones solamente me gusta la primavera. Hasta eso de la primavera no todo. De la primavera, nada más los pajaritos. Y de los pajaritos no creas que todos. De los pajaritos, nada más el mío. Y entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo, muchachos? Una mirada restrictiva, que mientras más mi mirada es restrictiva, entonces menos alcanzo a ver. Y con este tipo de mirada, ¿qué es lo que vamos haciendo? Lo que no se parece a lo mío, lo vamos rechazando. Y vamos así por la vida. Y entonces nos decían los antiguos, también los antiguos maestros dentro de los griegos, tenían, previos a la mirada metafísica, tenían una mirada profunda. Y ellos decían, observa la naturaleza y ahí están las respuestas. En una tormenta de lluvia, dicen que hay millones de gotas de lluvia y dicen que ni una sola es idéntica a otra. En una tormenta de nieve, millones de copos de nieve y ni uno solo idéntico a otro. En un árbol, cientos, miles de hojas y ni una sola es idéntica a otra. ¿De qué estamos hablando, señores? Estamos hablando de una de las grandes paradojas de la vida. La diversidad y la unicidad. Lo único, lo irrepetible, insustituible, vinculado con lo que es diverso. Y en esta sociedad que tanto aceptamos, lo que es diferente. Diferente, ideología. Sus vecinos del sur, yo impactado, antes de las elecciones de la pasada ronda,
me platicaban de las familias, cómo estaban quebradas por sus maneras de pensar. Los que estaban a favor, los que estaban en contra. Decía, ¿qué es esto? Unas miradas que entonces, ¿qué es lo que impacta fundamentalmente? La relación con el otro. Porque la capacidad de respetar y aceptar lo que es diferente, no estamos preparados. Y entonces, pero no solamente la ideología, los gustos. En México tenemos una expresión peyorativa para los que tienen malos gustos, para los que son de baja clase, los nacos. Es que tú eres naca. ¿Por qué? Porque no piensas como yo. Pero no solamente los gustos, preferencias. ¿Qué nos pasa con estos? No sé si me explico, en todo. Y parte de lo que retamos en los procesos de coaching tiene que ver precisamente con esto, en la aceptación de lo que es distinto. Y en la medida que podamos aceptar lo que es distinto, respetar lo que es distinto, la legitimidad del otro, ¿cómo vamos a impactar el mundo? Un mundo más en paz, más en armonía, más en respeto. Y desde ahí entonces saltamos para desmontar. Otra de las cosas, les preguntaba hace un rato, ¿cómo sintieron ese breve recorrido hacia el pasado y el recorrido hacia el futuro? ¿Qué emociones? ¿Qué nos va a pasar? ¿En qué mundo vamos a vivir? Pero yo les preguntaría, señores, ¿cuáles son las certezas que nos oferta la vida desde el momento mismo de la concepción? Desde el momento que somos concebidos. ¿Qué certezas podemos tener los que estamos aquí y los que están allá afuera? Refíranme alguna. La muerte. Parece que hasta ahora nadie nos vamos a salvar de ello. Hasta ahora. ¿Quién sabe más adelante? ¿Alguna otra certeza? Alguien puede decir los cambios. Todo está cambiando. ¿Alguna más? Y parece que se nos empieza a reducir las opciones de incertidumbre. ¿A qué nos ha preparado esta sociedad? A querer vivir con certezas. Y las certezas es lo que nos genera este drama del control. ¿De qué podemos tener certeza, señores míos? La naturaleza de la vida es la incertidumbre. ¿Y qué clases han recibido ustedes para gestionar y gestionarse en la incertidumbre? No estamos preparados. Por eso el coaching emerge como una respuesta a estas preguntas a las que no teníamos ni idea que tendríamos que plantear. Solo que la incertidumbre nos remite a otro lugar. Además de las certezas que ya dije, ¿qué otra certeza podemos tener? Dada la incertidumbre, la única certeza que puedo tener es que estoy aquí. No sé mañana, no sé dentro de un año. Mi única certeza es que estoy aquí. Y por lo tanto me tendría que preguntar, ¿y cómo la estoy pasando aquí? Porque esto es lo único que existe. Y desde aquí, entonces, ¿cada cuándo vivimos, señores míos? Vivimos todo el tiempo. Pero de ese tiempo que estamos viviendo, ¿cuántos estamos realmente enchufados, conectados con la vida? Y decir, si esto me toca vivir, ¿cómo voy a surfear este mar de incertidumbre? Y entonces, regresemos al tema de por qué hice lo que hice hace un rato. Con este maestrito, ¿cómo le sacó de su centro? ¿Cuántos juicios emergieron? ¿Para qué? ¿Cómo se me ocurre? Salo, idiota, ¿cómo le fui a hacer caso? ¿Sí? Entonces, todo eso, ¿realmente estaba conectado con la vida, disfrutándolo? ¿O estaba amargándome y amargando a los demás? No sé si hizo claro. Por vida de Dios, conectémonos con la vida, porque además, desde esta mirada de sabiduría, dicen que el necio siempre desespera de lo que espera. El sabio siempre vive esperando lo inesperado. Y vivir esperando lo inesperado, ¿con qué nos conecta?
nos conecta con la curiosidad del niño y además nos conecta con el asombro de estar vivos. Eso es lo que queremos hacer en los espacios de coaching, conectarnos con la vida, esta vida donde sembramos 3 elementos fundamentales: responsabilidad, autonomía, suficiencia. Somos suficientes para navegar en este inmenso mar de la incertidumbre. Y desde ahí podemos entonces cuestionar aquello que nos está limitando para alcanzar lo que nos hemos propuesto. No, aquí no se puede, en el mundo empresarial, eso aquí es imposible. ¿Quién lo dice? ¿Cómo pervivimos, cómo mantenemos creencias a través de la práctica? Y entonces ustedes son nacidos asistentes a foros de esta naturaleza y vienen a escuchar. Y escuchando realmente es que se aprende. ¿Cómo retar ese punto de comodidad donde estoy yo? Es que soy un empresario, ¿qué van a pensar si me equivoco? Tendríamos que empezar a manejar, a gestionar el error como una fuente de aprendizaje. Si me equivoco, ¿qué más da? Tengo oportunidad de aprender. Pero en el fondo, ¿qué nos limita a arriesgarnos? El mello. Diría el Chapulín Colorado, ¿el mello a qué? A que los demás piensen que no sé. ¿Y el miedo te va a quitar lo tonto? Porque si no preguntas, si no te mueves, vas a permanecer en la tontez. ¿Cómo entonces moverme de ese lugar? Este cambio de mirada nos estaría entonces llevando a esta concepción de la co-creación. Todo lo que nos sucede en la vida sucede porque somos seres sociales y como seres sociales todo lo que nos ocurre es en co-creación. Yo pongo un ingrediente, el otro pone el otro ingrediente. Y entonces podemos haber terminado la charla y decir, oye, ¿cómo fue? No, bastante aburrida. ¿Y por qué? Es que el charlista no sabía. ¿Y tú qué hiciste? ¿Pudiste marcar un derrotero distinto? Decir, oiga, señor coach, señor facilitador, señor como se llame, esto no nos está gustando. ¿Pudimos haber intervenido ahí? Parece que sí, pero tenemos la cultura de la queja. No me gustó, la cultura de la insatisfacción, y la insatisfacción a posteriori nos ayuda a resolver los temas. No. Y entonces, ¿hacia dónde tendríamos que apuntar? Hacia nuevas prácticas. Y en estas nuevas prácticas es la invitación que hacemos desde el coaching. Salo, ¿cómo estamos de tiempo? Porque pensé que ahí tenías el... ¿Cómo andamos? Vale, simplemente para cerrar. Y entonces, dentro de la cocreación, ¿qué es lo que influye en la cocreación? Nuestros comportamientos. Nuestros comportamientos son nuestra contribución. Esa contribución, de alguna manera, la hacemos a querer o no. Porque, ¿qué es lo que se manifiesta a través de mis comportamientos? ¿He dicho algo? Nuestro ser se manifiesta a través de los comportamientos. Todo, entonces, nuestro comportamiento es nuestra contribución. ¿Y por dónde emerge eso? Emerge a través de mi lenguaje. Porque el lenguaje, también a querer o no, tiene poder. Y tengo que decir, Salo, con mucha pena te lo tengo que decir. Este ha sido el auditorio de peor perfil en el que yo he estado en mi vida. Te agradezco la invitación, pero por favor no lo vuelvas a hacer. Si esto fuese dicho en serio, ¿qué produciría? ¿Cuál es el impacto que esta frase puede provocar en una persona o en un colectivo? Destruye. De manera que entonces, si yo me remito al poder personal, ¿cuánto de lo que yo digo está construyendo? ¿Cuánto está destruyendo?
Muy distinto a la frase Salo, me siento profundamente halagado. Esta audiencia ha dado una riqueza de conocimiento extraordinaria. Esa activa capacidad de aprendizaje de manera pasiva me ha transformado. ¿Esto pudiera entonces generar otra cosa? Parece que sí. Entre el poder constructivo y destructivo, donde este hombre, D. Hock, yo no sé si lo ubique, fue el creador, entre otras cosas, de Visa, decía que la responsabilidad más importante de cualquiera que intente dirigir lo que sea es gestionarse a sí mismo como persona. Y aquí es donde centramos quizá mucho del trabajo del coaching, la parte del autoconocimiento, la parte de la suficiencia, de la responsabilidad, la conciencia. Lo que queremos es ampliar los niveles de conciencia, no solamente haciéndome responsable de mí, sino haciéndome responsable de los demás y del mundo. Este mundo está como está, porque perdimos esa mirada. Y es tiempo entonces de recuperarla. Y en sintonía con ello, entonces el poder del lenguaje durante mucho tiempo estuvo aletargado. Se pensaba que el lenguaje solamente era contable. Servía para describir. El lenguaje lo tomábamos como algo pasivo. Y el lenguaje, en el siglo pasado, los biólogos, los filósofos, los filólogos, vienen a darle un cambio. Y se habla del giro lingüístico. Y decía Maturana que entonces una de las características distintivas de los seres humanos es el lenguaje. Porque a través del lenguaje, en esta visión de generar acciones, el lenguaje es acción. A través de las declaraciones generamos nuevos mundos, transformamos el mundo existente. Desde ahí pudiéramos entonces que con nuestras declaraciones, lo que vamos a hacer como grupo de empresarios, coordinándonos con el gobierno, es generar acciones innovadoras que nos lleven a un mundo marciano que nos pueda generar mucha riqueza. Pero a partir de esto tendríamos que empezar a creerlo. Y como parte del poder del lenguaje, y estoy ya próximo a cerrar, nos apoyamos en historia, nos apoyamos en metáforas. Y me gustaría compartirles una, quizá por el momento histórico que vivo en lo personal, en sintonía con lo que está ocurriendo en mi país. Me encuentro con muchas personas, con muchos jóvenes, con desesperanza, con jóvenes que no ven posibilidades de futuro. Y uno de ellos, a manera de historia, a manera de cuento, experimentando esta depresión, siente la necesidad de un retiro para fortalecer su alma, para fortalecer su ser, llenarse de energía, y se va de retiro, se va al monte. Y en esta estadía al monte, entre sus reflexiones, sus caminatas, de pronto advierte la presencia de un pequeño lince ibérico. Y se da cuenta que está herido. No sabe qué hacer. Pero se queda observando desde cierta distancia prudente y después de un rato ve que se aproxima una liebre que le va a dejar alimento. Y este muchacho se sorprende. ¿Cómo es posible que la liebre está alimentando al lince? Le deja la reflexión, se retira de ahí, al día siguiente vuelve para comprobar si este es una práctica habitual o fue una acción aislada de la liebre. Y para su sorpresa, los 2 días más que está por ahí, hace el mismo recorrido y aprecia la misma experiencia. Y entonces entra en esta esperanza, en esta renovación de que es posible hacer algo. Los animales que consideramos inferiores al ser humano, que tengan esa capacidad de solidaridad, de apoyo, ¿cuánto más hará el ser humano? Y regresa lleno de energía y con la esperanza de que esto puede suceder. Y entonces va a un lugar muy transitado. Dice, quiero demostrar de veras y recuperar la esperanza en la humanidad. Y se tira en un lugar
extremadamente transitado, haciéndose el enfermo, haciéndose el necesitado. Pasan 2 horas y nadie se acerca. 3 horas y el hombre empieza a sentir la angustia, la desesperanza. Dice, por hoy basta. Mañana regresaré con renovadas energías para demostrar que el ser humano puede ser capaz de ayudar. Se vuelve a tumbar en aquel mismo lugar, transitan otras personas, pero nadie se acerca. Y entonces empieza a conectar con la empatía de tantos seres humanos en este planeta, con la desesperanza del hambriento, la soledad del enfermo, la tristeza del repudiado. Dice, no hay esperanza, no hay esperanza. Y en esta angustia sintiente, de pronto hace conciencia y empieza a resonar una voz interior que le dice, si realmente estás comprometido con la humanidad, si realmente quieres impactar a tus semejantes, deja de hacer al lince y conviértete en liebre. Señores empresarios, señores coaches, ojalá podamos convertirnos en liebres. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que es una tremenda oportunidad de poder saber algo que tengan duda, aprovechar. Tenemos unos minutos, levanten la mano si alguien quiere. Te dije, público uruguayo. Bien. De vuelta un aplauso. Antes de hacer una información, me gustaría quedarnos unos segunditos en silencio para dejar que todo el conocimiento del aprendizaje lo podamos incorporar, hacer cuerpo. Así que los invito unos instantes, si quieren ponemos un poquitito de música de fondo, para que puedan bajar las cosas que nos regaló José Luis.